Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar de la primera parte de la serie de videos de neuroanatomía. Vamos a comenzar hablando de generalidades. Para ello vamos a tener en cuenta que nosotros vamos a utilizar ahora en neuroanato otro tipo de ejes. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque durante el desarrollo embrionario del sistema nervioso central, justamente estos son los ejes que van a predominar. Uno de ellos, el que estamos viendo aquí, fíjense que pasa por esta estructura que se llama tronco del encéfalo, se llama eje de Meiner. Eje longitudinal del tronco del encéfalo o eje longitudinal del Meiner. ¿Qué es lo que vamos, teniendo en cuenta este eje, vamos a decir? Aquello que está hacia superior, ¿sí? Hacia acá anterosuperior es rostral, luego su opuesto es caudal. Aquello que está hacia adelante, anterior, y aquello está hacia posterior, justamente su nombre va a la redundancia posterior. Luego vamos a decir dorsal o superior y ventral o inferior. Pero no solamente tenemos este eje, tenemos el otro eje que pasa por el promesencéfalo, que es promesencéfalo, que es el que va a tomar los hemisferios cerebrales y lo que es el cerebro medio. Este eje, que es el de Forel, va a tomar en cuenta aquello que está hacia superior dorsal, aquello que está hacia inferior ventral. Y aquello que está más cerca del rostro va a ser rostral y su opuesto va a ser caudal. Acá tenemos los dos ejes que van a formar un ángulo de 100 grados. Fíjense cómo se cruzan en lo que es el eje de Meiner y el de Forel. Perfecto. Continuamos con esto que es las generalidades, siguiendo la definición de lo que es central y periférico. Si nos remontamos al primer video de lo que era generalidades de anatomía, ya habíamos hecho una distinción. Y en aquel momento habíamos dicho, usando esta misma imagen, que el sistema nervioso central era aquel que estaba envuelto en ese sistema de membranas que era la meninges y que a su vez estaba contenido dentro de una estructura ósea. Tenemos dos representantes, el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, el cual está contenido dentro del cráneo, y la médula espinal dentro de la columna vertebral. El sistema nervioso periférico, por su parte, es aquel que escapa de este sistema de membranas que son las meninges y que no está contenido dentro de un esqueleto óseo. Lo vamos a dividir en somático y visceral o voluntario e involuntario, siendo el involuntario, ya lo hemos visto, ¿sí? Que era el sistema simpático y parasimpático como eferentes. A su vez, en el sistema nervioso periférico somático voluntario, vamos a encontrarnos con los nervios craneales y los nervios espinales. Entonces, nuevamente, ya visualmente, fíjense cómo tenemos sistema nervioso central, en todo lo que es el eje medio, hacia rostral vamos a tener lo que es el encéfalo y hacia caudal la médula espinal. Recuerde que están contenidos en el canal medular. Hacia los lados vamos a tener el sistema nervioso periférico representado por los pares craneales, los nervios espinales y que van a estar formando también los plexos, que lo vimos también lo que son miembros. Aquí tenemos la neurona, que es la unidad funcional del sistema nervioso, tanto en sistema nervioso central como periférico, y cuya estructura se caracteriza por un cuerpo soma, del cual salen múltiples prolongaciones llamadas dendritas, de mucha cantidad y de menor tamaño, y una sola prolongación de mucha mayor longitud, que se caracteriza además por tener estos que se llaman vainas de mielina. Esta prolongación se llama axón, y la disposición de la mielina, aunque muchos axones pueden ser que no tengan mielina, o sea que sean amielínicos, en el caso de que lo tengan, esta vaina de mielina es discontinua, y estos espacios dentro de cada vaina de mielina que carecen de mielina se llaman nódulos de Ranvier. Eso permite que el impulso tenga mayor velocidad siendo saltatorio. Acá tenemos la estructura con el soma, el axón con sus bandas de mielina y los nódulos de Ranvier, produciendo entonces, como bien dijimos, mayor rapidez en la transmisión del impulso. ¿Qué son los nervios? Habiendo definido lo que es la neurona, yo voy a definir los nervios como la agrupación de axones. Estos axones, que pueden ser tanto con mielina como sin mielina, o sea, amielínicos, y pueden ser tanto sensitivos como motores, se van a agrupar primero en pequeños grupos rodeados por lo que es un tejido de colágeno, formando lo que se llama endoneuro, y luego mucho mayor agrupación el perineuro, y luego acompañado ya de vasos sanguíneos con un tejido conectivo mucho más fuerte con respecto al colágeno, lo que se llama epineuro.
Recuerden que entonces es una agrupación de axones y que la neurona puede estar distante y la información puede ser tanto sensitiva como motora. Habiendo definido entonces ya el concepto de mielina y que hay axones que tienen mielina como axones que no tienen mielina, podemos definir entonces lo de sustancia gris y sustancia blanca. La mielina, por su composición de lípidos, tiene este aspecto blanquecino. Por tal motivo, los axones que tienen esta vaina de mielina se van a ver blancos, justamente gracias a la mielina. Y aquellos axones que no tengan mielina se van a ver grises. Pero ¿qué además carece de mielina? El soma y las dendritas tampoco tienen mielina, por eso también pertenecen a la sustancia gris. Y la sustancia gris, como la sustancia blanca, van a tener una distribución diferente acorde si yo estoy en encéfalo o en médula. Si yo estoy en encéfalo, la sustancia gris predominantemente se va a ubicar periféricamente y la sustancia blanca se va a ubicar central. Sin embargo, en médula espinal la situación es inversa, ubicándose la sustancia gris a nivel central y la sustancia blanca tornándose periférica. Acá tenemos, gracias a la gentileza del Dr. Pro, una definición mucho más fina de la ubicación de sustancia gris y sustancia blanca. Vamos ahora con el encéfalo. Cuando definimos sistema nervioso central, hicimos dos grandes grupos, el encéfalo y la médula espinal. Dentro del encéfalo, además, ubicamos los hemisferios cerebrales, el diencéfalo, cerebro medio, el tronco del encéfalo y el cerebelo. Esto aquí es unos hemisferios cerebrales, esto es una vista externa. Estoy viendo los hemisferios cerebrales con sus surcos y circunvoluciones y giros, y fíjense que tenemos parte parcial del tronco del encéfalo, solamente parcial, y hacia nivel posterior estamos viendo el cerebelo. Ahora una vista de una cara interna. ¿Cómo me doy cuenta que es una vista de la cara interna? Porque tengo esta estructura que se llama cuerpo calloso. Entonces ahí me va a permitir ver el cuerpo calloso, me indica que estoy en la cara interna y permite ver el cerebro medio, el diencéfalo. Con las estructuras que acá está marcado el tálamo, el hipotálamo, acá está ubicado el subtálamo y luego el epitálamo. Y además vemos el tronco del encéfalo, cuya primera porción, la porción más rostral, se llama mesencéfalo, continúa con la protuberancia y luego con el bulbo raquídeo. Recordemos cómo está conectado a su vez el tronco del encéfalo con el cerebelo. Y esta estructura que tiene amplia relación de forma triangular, que es el cuarto ventrículo. Cuando nosotros vayamos a la literatura, vamos a ver que diferentes autores van a hacer divisiones del encéfalo, van a definir en partes, todo esto gracias a su desarrollo embrionario. Van a marcar, por ejemplo, el concepto de proencéfalo. ¿Qué es el proencéfalo? Son los hemisferios cerebrales, o también llamado telencéfalo, y el cerebro medio diencéfalo. Luego hace la distinción entre mesencéfalo, que es la parte más rostral del tronco del encéfalo, y vamos a tener a nivel caudal el romboencéfalo, constituido por el cerebelo, por la protuberancia y por el bulbo. Además, cuando estudiemos el sistema nervioso, vamos a realizar diferentes cortes. Muchos de ellos ya están conocidos. El corte sagital, que me va a hacer una división entre derecho e izquierdo. Fíjense cómo podemos visualizar esta cara, que es interna. Recuerden que estoy viendo el cuerpo calloso, es una indicación de que esto es interna. Pero también tenemos el corte transversal, que me va a dividir en superior e inferior. Y en este caso estoy viendo justamente anterior, posterior, interno, externo. Luego un corte coronal que me divide en anterior y posterior, corte coronal de Charcot, donde también es un método muy estudiado y donde nosotros vamos a trabajar bastante. Bueno, muchísimas gracias y continuamos con las segundas partes ya de neuroanatomía.